Y por favor, si me ayudan con el título, se los voy a agradecer. Lo podemos leer fuerte, 1, 2, 3. El mensaje de hoy está padre, pero si me ayudan se va a poner más padre. 1, 2, 3. Ok, la conexión entre Dios y yo. ¿Qué es una conexión? Normalmente lo asimilamos o lo comprendemos como un enchufe, ¿no? Un polo positivo, un polo negativo, una terminal de un cable con salida de macho y con una entrada de hembra, o un contacto en la pared con una clavija que va a transmitir y recibir energía, o señal, o imagen, o audio, o lo que sea. La conexión entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros, es Jesucristo. Él es el que hace que haya la transmisión de los datos espirituales del cielo a la tierra, es Cristo. Nosotros somos el receptor, Dios es el emisor y Cristo es el que transporta, ¿no?, espiritualmente esa conexión que nos permite acercarnos a Dios. Dios hizo un pacto con nosotros. Léalo ahí, por favor, si me ayudan. A la de 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. No, se brincaron la de Dios hizo un pacto conmigo. Ahí la tenían. Eso. Felicidades a los de medios que son bien vivos, ¿no? Dicen en la calle vivo, muerto pa' que te quiero, y ellos están bien vivos. Ok. El título del mensaje es la conexión entre Dios y yo. La conexión. Jesús es más que la conexión, pero el ejemplo se presta de manera muy didáctica para poder entender que el que nos conecta con el Padre es Cristo. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. ¿Está claro? Y aclarando amanece, ¿va? Y luego, el fondo del mensaje está basado en la palabra pacto. Y Dios hizo un pacto con nosotros. El subtítulo de este mensaje es el pacto que Dios hizo conmigo. Ahora, todo el 2026 hemos estado platicando acerca de la santidad a la que Dios nos está invitando a vivir. No es que antes nos hubiéramos sido santos, sino que Dios quiere perfeccionar nuestra vida en santidad. ¿Se dijo bien? Dios quiere perfeccionar, mejorar la calidad de nuestra vida en santidad. Y la única manera de mejorar nuestra vida de acuerdo a la santidad es estando cerca de Dios. Apartado de Dios, pues no somos tan santos. Somos más blue que santo, ¿verdad? El que entendió, entendió. Muy bien. Entonces, Dios hizo un pacto con nosotros. En la Biblia lo describe en muchos de los pasajes que están escritos en la Biblia, pero específicamente en el libro del Génesis con Abraham, en el libro del Éxodo con Moisés y en el Evangelio del Nuevo Testamento, Jesús hizo ese nuevo pacto con nosotros. De hecho, el pacto de toda la Biblia señala hacia Cristo, y Cristo es el cumplimiento del pacto de Dios con los hombres. Cristo es el cumplimiento del pacto de Dios con la humanidad. ¿Sí? ¿Amén? Muy bien. Vamos a ir hoy a la palabra que nos dio el Señor para este día, y está en el libro de los Hechos capítulo 7, versículos 1 en adelante, versión El Mensaje, y es Esteban. ¿Alguien sabe quién es Esteban? Sí, Esteban. Amén. ¿Qué significa Esteban, mi cielo? Tú sabes la definición, ¿ok? Si la encuentras, me la recuerdas. Entonces, está Esteban, que es un nuevo discípulo. Diga conmigo, nuevo discípulo. ¡Ánimo! Nuevo discípulo. Échenle ganas. Son las 12. Si fueran los de las 8, pues los entendía que están ahí cansados del camino. No, ya son las 12, iglesia. De hecho, es la 1:08, por si traen atrasado su reloj. Entonces, Esteban, que es un nuevo discípulo. ¿Qué es Esteban? Gloria a Dios por los obedientes. Gracias. Entonces, en ese tiempo le estaban prohibiendo a los apóstoles, a los seguidores de Jesús que habían quedado en la tierra con la tarea de llevar las buenas noticias de salvación a todo el mundo, que hicieran discípulos, predicando el evangelio, hicieran discípulos,
y los bautizaran. Entonces, Esteban es el fruto de ese discipulado. Hechos capítulo 1, y para el 7 ya teníamos a un chavo, Esteban es un chavo, ¿no? Bien encendido por el Espíritu Santo, lleno de Dios y defendiendo con todo su corazón en lo que él creía, y en lo que él creía se llama Jesús. Está de esta manera presentado el contexto. Entonces, a Juan y a Pedro ya les habían prohibido en el concilio de los sacerdotes, ¿sí?, digamos el juzgado religioso, ya les habían prohibido que hablaran de Jesús. Y Pedro había expresado unas palabras así como estas. Dijo: ¿qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? ¿Ya se van o qué? ¿A qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? Ya se van. A Dios. Obedecer a Dios, ¿va? Entonces viene esta nueva escena de la historia narrada en el libro de los Hechos. Viene Esteban, es presentado otra vez ante el tribunal que juzgaba las cosas de la fe en Dios de acuerdo a la inteligencia humana. Les prometo que le estoy echando ganas, pero tengo hambre. No sé por qué me distraje. Porque tengo hambre, ¿verdad? Muy bien. Pero no solo de pan vivirá el hombre. Aleluya, yo solo me ministro. No, es el Espíritu Santo y la gloria es del Señor. Entonces, está Esteban acá, ¿va? Y pongamos un poquito de atención. Lo empiezan a cuestionar porque lo acusan, al ser presentado ahí, de que es un seguidor de Jesús. Y entonces le pregunta: ¿qué tienes que decir para defenderse? Versículos 2 y 3, Esteban responde: amigos, padres y hermanos. ¿Hay amigos, padres y hermanos acá? Amigos, padres y hermanos. Muy bien. Dice: el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste todavía estaba en Mesopotamia. Mesopotamia está ubicada en medio del río Tigris y Éufrates, y eso lo vimos en la primaria, ¿ok? Pero más o menos para que nos ubiquemos dónde es Mesopotamia. De ahí era Abraham, y los antropólogos e historiadores, tratando de descubrir el lugar donde el Señor plantó el huerto del Edén, señalan que era en Mesopotamia, en medio de los dos ríos. Luego, solo como dato cultural bíblico, antes de mudarse a Harán, le dijo: deja tu país, tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré. Siguiente, versículo 4. Prometió darles la tierra a él y a su hijo más tarde. Aunque Abraham no tenía hijo, y este dato es muy importante, diga conmigo, muy importante. Por favor. Me estoy muriendo de hambre y no coopera. Haz algo, Señor. Vamos a volver otra vez. Prometió darle la tierra a él y a su hijo más tarde, aunque Abraham no tenía ningún hijo en ese momento. Dios le hizo saber que sus descendientes marcharían a un país extranjero en el que iban a esclavizarlos y maltratarlos durante 400 años. ¿Quién quiere una promesa de esas? Nadie. Puras enchiladas con tomate, ¿verdad? No, hay que esforzarse para alcanzar la bendición. Muy bien. Y luego le dice: y le aseguró: yo voy a intervenir, me ocuparé de esos esclavistas, sacaré a mi pueblo para que pueda adorarme en este lugar. Siguiente. Entonces hizo un pacto con Abraham y lo firmó a través de la circuncisión. Cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, también lo circuncidó y puso en él la misma señal. Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue padre de los 12 patriarcas. Todos ellos transmitieron con fidelidad la señal del pacto a su descendencia. El mes de agosto, la palabra que Dios nos dio para caminar en bendición se llama pacto. Diga conmigo: pacto. Gloria a Dios, pacto. Muy bien. Voltee con el que está a su lado y hágale así, dedito. Haga un pacto.
Muy bien. Somos amiguis para toda la vida. ¿Ok? Ay de ti si rompes el pacto. ¿Va? Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Dentro de ti está su persona, el Espíritu Santo, por lo cual tú deberías de ser fiel, porque Dios habita en ti. Luego, vemos que Esteban le está diciendo el concilio de los sacerdotes, al colegio de los jueces religiosos. A ver, vamos por partes para que ustedes me entiendan. Lo que yo estoy viviendo ahorita, Esteban en ese momento, es el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Hoy se volvieron realidad a través de su Hijo Jesucristo. Pero como que parece que a ustedes se les olvidó que esto no es nuevo. Esto es algo que Dios habló hace muchísimos años. Y eso es en lo que yo creo y es lo que yo defiendo. ¿Ok? Versión corta, Hechos capítulo 7. De aquí, la palabra de hoy, de Dios para hoy, a la casa, en Hechos 7. Si me regresas tantito, por favor, a la primera. Ahí. Él empieza diciéndoles a ellos con respeto que el Dios de la gloria se había aparecido a Abraham cuando él estaba en su lugar de origen. Es decir, no todos somos cristianos desde siempre. Hubo un momento en el que nos convertimos en seguidores de Jesús, pero antes estábamos en otra parte, alejados de Dios. Continúa, por favor, la que sigue. Ahí. Y aquí hace una afirmación muy linda y que tiene mucho sentido y poder de Dios. Dice, Él prometió, y poderoso es aquel que promete para cumplir. ¿Sí? Entonces, Esteban le está diciendo a los sacerdotes, le prometió darle una tierra. No tenía una tierra, venía de otra parte. Y le dice, déjalo todo y sígueme. Cualquiera de nosotros podría decir, ay, pero déjalo todo, Señor, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Y de qué me voy a mantener? Sin embargo, en Abraham hubo obediencia y fe. Obediencia y fe. O sea, no vio, pero él caminó en obediencia a lo que Dios le había dicho. Y luego continúa diciendo, Dios le hizo saber que su descendencia marcharía a un país extranjero en el que lo iban a maltratar y iban a esclavizar a sus descendientes. En esta primera parte del segundo texto de Hechos 7, dice que Abraham no tenía hijo. Y entonces, ponte en los zapatos de Abraham, en la persona de Abraham, toma el lugar de Abraham y imagínate que tú eres Abraham y no tienes hijos. Y te dice el Señor, ve a donde yo te diga, porque te voy a dar una nación entera, un territorio muy enriquecido por mí, o sea, por Dios, si me obedeces. Y no solo te lo voy a dar a ti, esta promesa es para ti, iglesia. No solamente te la voy a dar a ti, se la voy a dar a tus hijos y a los hijos de tus hijos en el tiempo, solo porque tú me digas que sí. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo que sí. Luego, Esteban sigue describiendo. Sin embargo, en esa nación a donde se fue Abraham, luego estuvo Isaac y luego estuvo Jacob, recuerden, cuando le dio la promesa, no había hijo. Pero para cuando le dice, y tus descendientes se van a ir a Egipto y allá van a pasar esto y aquello, ya había 3 generaciones. Abraham, Isaac y Jacob. Pero cuando le dio la promesa, no había nada. ¿No? Y es interesante porque estamos en el libro de los Hechos y se está refiriendo a Esteban. No estoy seguro con precisión porque no les mentiría si les digo que lo investigué, me faltó ese dato. El tiempo que pasó entre que el Señor le dio la promesa a Abraham y la recordó a Esteban. Pero vamos a pensar que fueron 2000 años. Vamos a pensar. Y de ahí, del momento en el que Esteban está hablando a ya pasaron otros 2000 años. Y lo que quiero decirte con esto es que Dios cumple sus promesas a pesar del tiempo. No importa cuánto tiempo pase. Lo que estamos diciendo es, Dios cumple lo que promete. Y lo más interesante es
es como innegable. Esteban está hablando de una promesa de Dios cumplida. O sea, no solo fue una promesa, el Señor cumplió la promesa y les está diciendo, Él hizo un pacto y entonces, después de que hizo el pacto, ¿me ayudas por favor? Gracias. Hizo un pacto con Abraham y lo firmó a través de la circuncisión. La circuncisión es una marca de sangre. Cuando Abraham tuvo a su hijo, el que no tenía cuando le hicieron la promesa, también lo circuncidó e hizo la misma señal, un pacto de sangre. Luego Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue padre de los 12 y ellos transmitieron con fidelidad la señal del pacto a su descendencia. El nuevo pacto es Jesús. El nuevo pacto es Jesús. Y el nuevo pacto no vino a abolir el anterior pacto, vino a cumplirlo. ¿Ok? La marca de la sangre derramada es Cristo. Y luego, Dios hizo este pacto con Abraham. ¿Ok? Nosotros no somos israelitas, no somos mesopotamios, porque de ahí era Abraham. Luego nació Israel como nación, pero descendencia de Abraham de Mesopotamia. Ni siquiera eran israelitas, porque Israel no existía. ¿Ok? ¿Y dónde entramos nosotros? Porque no somos de Mesopotamia, ni somos de Israel. Cuando Cristo viene a la tierra a manifestar la persona de Dios a la humanidad, en Él se cumplieron todas las promesas que estaban hechas desde el principio. Cuando la gente esperaba que Cristo viniera en forma de un guerrillero, de un hombre de guerra, se dio cuenta que no hay necesidad de un arco y una flecha si la sola voz de Dios hace tronar el cielo. Así, tronar el cielo, que caigan rayos, centellas y bolas de granizo del tamaño de una casa. ¿Para qué quieren un arco y una flecha? Los valientes hombres no sirven de nada, no te pueden cubrir cuando el Señor toma su lugar o su posición como varón de guerra. Y la palabra dice, Jehová de los ejércitos celestiales, varón de guerra que no ha perdido ni una sola batalla. Así que cuando Él dice acá que los van a tener esclavizados, pero que Él los va a libertar de los esclavistas, y promete que esto no solamente será un pacto con Abraham, sino también con su descendencia. Pero hay una parte muy importante que necesitas saber. Tú, di conmigo, yo. 1, 2, 3, yo. Gracias. Debo, di conmigo, debo transmitir la vida espiritual de Cristo, que está formando dentro de mí el Espíritu Santo a mi siguiente generación. Platicaba con nuestros hermanos de la reunión previa que nosotros en casa somos primera generación de cristianos. Primera generación. O sea, mis padres y mis abuelos no eran cristianos y del lado de mi esposa creo que tampoco. Entonces somos primera generación de cristianos, pero ya tenemos tercera generación de cristianos y vamos empezando nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Y entonces lo que estamos tratando de hacer es, inspirados por el Espíritu Santo que vive en Sonia y en mí, y por supuesto en ti también, inspirados por Él, estamos tratando de reflejar la vida de Jesús, no la vida de la religión que pudiéramos malentender los seres humanos, que eran los que mandaron llamar a Esteban para decirle, ¿y por qué hablas de Jesús? Y bueno, ya sabemos el argumento que dio Esteban, porque está tratando de explicar que el pacto de Dios con Abraham se cumplió en Cristo. Entonces, vamos a la palabra del mes. Ya entendimos por qué tenemos que transmitir el mensaje a nuestra siguiente generación. Iglesia, no con tus bonitas palabras, sino con tu forma de vivir tu fe en Jesucristo. ¿Va? Tus bonitas palabras suenan chido, sobre todo si les dices, te invito de vacaciones.
¿no? Y yo pago todo. Ahí te van a decir tus hijos que sí. Pero diles, pero primero hagamos un ayuno de 40 días y 40 noches para que el Señor provea todo lo que nos haga falta. Y si es necesario caminar por el desierto, caminemos. A ver si es cierto que se van de vacaciones contigo, porque hay que pagar un precio. A Abraham le dijo que 400 años se los iban a llevar de esclavos, ¿no? Aquí nomás son 40 días. Pero el punto es, ya seria y sinceramente, es que lo que Dios está formando en tu corazón, tú seas capaz de transmitirlo con tu ejemplo a tu siguiente generación. Eso fue lo que hizo Abraham. Cuando nació Isaac, pues vio que su papá no era de ahí, que había dejado la tierra de sus abuelitos y que fue y creyó en Dios. Y él decía, el Dios de mi padre. ¿Sí? Cada uno de ellos tuvieron su momento en el que Dios se reveló a sus vidas, recordándoles, yo hice un pacto con tu abuelo, con tu papá, y voy a continuar ese pacto contigo si permaneces en mí. Amén. Vamos ahí a la palabra del mes de agosto. Hemos estado caminando a lo largo del año, cada mes en una ruta que nos lleva a la santidad para caminar en ella todo el año. La palabra para el mes de agosto es pacto. Ayer, mientras orábamos para confirmar todo lo que el Señor iba a platicar con nosotros a través de su escritura, hoy nos da Hechos 7. Y Hechos 7 confirma el pacto de Dios con Abraham. Y entonces esta es la palabra del mes que nos dio en enero. Y el hilo conductor es Cristo. ¿Va? El hilo conductor es Cristo. Y entonces vamos a leer como uno solo, bien bonito. 1, 2, 3. Siguiente. Gracias. 1, 2, 3. Ok, le voy a mover el tapete a los de media. ¿Qué es un pacto? Vamos a empezar por entender eso. Léalo conmigo ahí, por favor, en voz alta, la de 3. 1, 2, 3. Al que el ser humano, ¿con qué responde el humano? Con eso respondió Abraham al pacto que Dios hizo con él, con fe y con obediencia. La fe, no veo nada, pero creo que Dios lo va a hacer y obedezco, camino en la propuesta que Dios me hizo. En los términos humanos, hace mucho tiempo di clases de derecho y en la universidad se enseña que es un pacto. Un pacto es un contrato que trae como consecuencia una obligación que se vuelve legal a la firma entre personas, empresas o países. Y ese pacto o contrato cuenta con derechos y obligaciones. Los derechos en este contexto espiritual en el que nos encontramos hoy día es todas las promesas de Dios para nosotros son nuestros derechos. Otra vez, todas las promesas de Dios para nuestra vida son nuestros derechos como sus hijos. Todo lo que es de Dios nos pertenece, ¿sí? Pero también tenemos obligaciones que no están firmadas por nosotros, pero fueron firmadas por Cristo con su sangre en la cruz. Y es que nosotros llevemos una vida que a Dios le agrade en fe y obediencia. ¿Amén? Muy bien. Entonces, en nuestra fe, el pacto es una alianza solemne. Quiere decir seria y responsable. Eso quiere decir solemne. Una alianza seria y responsable entre Dios
y los seres humanos. Esto es un pacto. Diga conmigo, esto es un pacto. ¿Esto es un pacto? Ok, entre los dos, dijo Timbiriche, ¿va? Entonces, en la Escritura, ese pacto es un compromiso en el que Dios dio el primer paso. No fue el hombre el que tuvo que acercarse a Dios, sino fue Dios el que se acercó a los seres humanos. Y lo hizo sin que nadie lo obligara a hacerlo. Lo hizo por voluntad e iniciativa propia. Como consecuencia de ese pacto en el que el Señor hace esa alianza con el ser humano, las personas respondemos con fe y obediencia. Y el ejemplo perfecto es Abraham. Abraham respondió con fe y obediencia. Entonces ya tenemos que es un pacto. Si me voy al título de la prédica de esta mañana, de este mediodía, dice la conexión entre Dios y yo. Y la conexión entre Dios y yo es Cristo. Ahora, el pacto que Dios hizo conmigo, la siguiente lámina, el pacto que Dios hizo conmigo, se cumple en Jesús. El pacto se cumple en Jesús. Todas esas promesas, cualquiera puede decir, bueno, no soy hijo de Abraham, no soy descendiente de Israel, no, pero este pacto no lo hizo Dios aislado, lo hizo con toda su creación, porque Él es el Dios de todas las naciones, no de una sola. Aunque Israel se tomó el Señor para sí mismo su posesión y propiedad, Él les llama mi pueblo elegido. Y aunque nosotros no somos israelitas naturalmente, ya conversamos que en el tiempo anterior ni siquiera Israel existía. Dios creó a Israel. De hecho, no se llamaba ni Israel, se llamaba Jacob. Y Él le cambió el nombre, como a ti y a mí y a Joan Sebastián. ¿Ok? Le cambió el nombre. Es para que no te vayas, ¿ok? Porque luego te he pedido que interactúes y no interactúas. Entonces, ya sabemos que hay una conexión entre Dios y la humanidad, y esa conexión se da por medio de Cristo. Y por medio de Cristo, el pacto de Dios con nosotros llega a su cabal cumplimiento. Ya explicamos que es un pacto, es el camino que el Señor decidió tomar por su propia voluntad para acercarnos a Él, acercándose primero Él a nosotros, y en el cual nosotros respondemos a esa invitación santa actuando en fe y en obediencia. Entonces, como Dios tomó la iniciativa, vamos ahí. Gracias. Tenemos la palabra que ya leímos en Hechos 7, ¿no? Donde Esteban explica todo eso, que Dios lo hizo con Abraham, y luego tenemos una tercera reflexión. Y quiero que vayamos a la tercera reflexión, y es: Dios es poderoso. Perdón. No me quiero saltar nada porque creo que me adelanté. Sí. Quiero que vayamos a Éxodo 6, versículos 2 al 6. Solamente antes de entrar ahí. Gracias. Sí, porque me estaba saltando una parte que es muy importante. Yo soy el Señor, Dios Todopoderoso, que se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y aunque no me revelé con mi nombre, que es Yo Soy. ¿Cuál es el nombre de Dios? Con ellos establecí un pacto. Ese pacto que dijimos que es importante y verdadero, en el que les prometí que les daría a ellos y a su descendencia la tierra de Canaán, que era el lugar donde vivían como extranjeros. Estamos en Éxodo 2. Si tú revisas la Biblia, es el segundo libro de la Biblia, y el libro de los Hechos está a la mitad de todo el Testamento, ¿sí? Esteban está citando el segundo libro de la Biblia, pero Dios hizo un pacto desde Adán con el hombre. Con Noé ratificó ese pacto con la humanidad. Pero aquí le está diciendo Dios en persona a Moisés: quiero recordarte que a tus antepasados que vivieron hace 400 años les di una promesa, y esa promesa se las cumplí mientras vivían. Luego vinieron a dar a Egipto, que es donde estás tú. Ahora necesito que tú vayas y lo saques, porque voy a seguir cumpliendo mi promesa
con los descendientes de Abraham. ¿Hasta ahí está claro? Siguiente palabra, por favor, ahí. He oído, porque el Señor escucha nuestro clamor, ¿sí? He oído el clamor del pueblo de Israel que sufre como esclavo de los egipcios, y me acuerdo de mi promesa, porque a Dios nunca se le olvida lo que Él promete. Amén. Amén. Por lo tanto, diles a los descendientes de Israel, y esta palabra es para ti, iglesia, este mediodía. ¿La recibes? Muy bien. Dile a los de la Fe Centro que usaré todo mi poder y realizaré grandes milagros para sacarlos de la esclavitud y hacerlos libres. ¿Le quieres dar un aplauso al Señor? Abraham representa al ser humano con el que Dios hizo este acuerdo, pero no quiere decir que se limitó solo a Abraham en el sentido estricto de su genealogía o su descendencia biológica. ¿Sí? Simplemente es, tú eres el hombre con el que estoy haciendo este pacto, este acuerdo, este convenio, en el que te prometo que los voy a bendecir si actúas en fidelidad y en obediencia. Pero hay un hilo conductor, como si fueran las ramas de un árbol, la planta de Jumex, para que te hagas una idea, ¿no? Entonces una rama del árbol dice, te bendeciré, haré de ti una gran nación, te daré descendientes como las estrellas del cielo y la arena del mar, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces seguimos con la genealogía y llegamos a Cristo. No fue en Abraham en quien fueron benditas todas las naciones de la tierra, fueron en Jesús. ¿Está claro? Y entonces el cumplimiento del pacto es Cristo. Diga conmigo, el cumplimiento del pacto es Cristo. Que le brinco en la cabeza. O sea, el cumplimiento del pacto es Cristo. Cristo usó el poder de Dios, realizó grandes milagros y sacó al ser humano de la esclavitud para hacernos libres. Por favor, dale la gloria al Señor. Entonces, tenemos 3 reflexiones adicionales y complementarias que nos ayudan a ampliar la comprensión de este mensaje. La primera de ellas es la número 3. Dios es poderoso. Di conmigo, Dios es poderoso. Una vez más, Dios es poderoso. Gracias. Lee conmigo a la de 3, Primera de Crónicas 29:11. 1, 2, 3. Si logramos comprender con nuestra lectura audible y visual, son 2 herramientas que Dios nos dio para comprender su palabra, ¿sí? Con lo que vemos y con lo que hablamos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros hablamos la palabra de Dios, mientras la hablamos, la escuchamos, pero primero la vemos. ¿Estamos ahí? Y empieza diciendo la palabra: Señor, tuyo es la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. O sea, todo el power. No hay poder, más poder que el poder de Dios. Amén. Un poder que es insuperable e inalcanzable por nadie más en el universo, en lo creado y en lo invisible. Dice, todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Es decir, Dios tiene un título de propiedad sobre todo lo que Él creó, porque lo creó para sí mismo. Continúa diciendo, Señor, y este es tu reino. Estamos en Crónicas y parece que están describiendo a Jesucristo. ¿Estamos claros? No es el apóstol Pablo en las cartas paulinas, ni el Nuevo Testamento, ni los evangelios. Está hablando en Primera de Crónicas, me parece que David, y entonces está describiendo la persona de Jesús dirigiendo su oración a Dios. Y entonces dice, te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Cuando
cuando hace un momentito estábamos en ese tiempo hermoso adorando a Dios, le decíamos: Señor, tuyo es el reino y tuyo es la gloria. Y nos goza. Hay personas que lo describen de esta manera de: es que a mí me gusta mucho adorar a Dios porque siento que ese es el momento en el que estoy más cerca de Él. Bueno, ese es en el momento en que tú lo sientes, pero Él está cerca de ti todo el tiempo, aunque tú no lo sientas. Amén. Muy bien, Salmo 147:5, por favor. Gracias. Leemos fuerte: 1, 2, 3. Esta frase, este par de renglones de la composición del versículo 5, es importante conservarlo en la memoria espiritual, no solo en nuestra mente. Es importante porque la descripción nos ayuda mucho a asimilar toda la riqueza de los contenidos de la palabra. Dice: qué grande es. Vamos a pensar que lo estamos hablando entre nosotros. ¿Estás de acuerdo qué grande es nuestro Señor? Para que lo entendemos, para que lo entendamos mejor, es como la palabra se hace viva y platica con nosotros y nosotros le respondemos y decimos: sí, qué grande es nuestro Señor. ¿Ok? Luego dice: su poder es absoluto, o sea, no hay poder, más poder que el poder de Dios. ¿Ok? Es por sobre todas las cosas. Y luego viene esta parte del segundo párrafo, que es aún más profunda, y dice: su comprensión supera todo lo que tú y yo podemos entender. Hay cosas que Dios nos habla que no podemos entender. Nuestro pensamiento es limitado, es finito, pero el pensamiento de Dios no tiene límite. Y entonces Él es el que revela todas las cosas. Por eso su poder es absoluto y por eso Dios es grande. Entonces diga conmigo: Dios es todopoderoso. No hay un poder mayor que el de Dios. Y eso me encanta porque el poder que levantó a Jesús de entre los muertos está en ti y en mí. Entonces, a veces le pegamos al melancólico. Hay otra frase que lo describe también, si me acuerdo ahora se las digo. Ya me acordé. De repente nos da por ser el príncipe del drama o la princesa del drama. Y entonces nos encanta lamernos las heridas y decir: soy incapaz, estoy deprimido, estoy triste, no tengo los recursos, estoy solo, nadie me quiere, todos me odian, ¿no? Pero dejando esa toxicidad humana, emocionalista chafa, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está en ti y en mí. ¿Y el poder de Dios cómo es? Absoluto. No hay un poder mayor que el poder de Dios. Y ese mismo poder está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo te vas a quedar ahí cansado del camino arrastrando la cobija? O sea, esto tiene que ser una inyección superpoderosa de vitaminas espirituales para que entiendas que nosotros no estamos llamados para ser los príncipes del drama. Estamos llamados a ser los príncipes del reino de los cielos aquí en la tierra. Lo que no es posible para nosotros es posible para Dios, pero no hay nada imposible para Él. Entonces no hay nada, ninguna adversidad, dificultad, desierto, batalla, tormenta, problema, enfermedad, escasez, que con la ayuda de Dios no puedas superar y salir adelante. Por favor, dale la gloria al Señor. Dice el hermano Danilo Montero y dice bien: tú eres todopoderoso, ¿no? Grande y majestuoso. La cuarta reflexión, si me ayudan ahí por favor, ¿sí? El Dios que hace milagros. Recordemos cómo va el hilo conductor, porque todo tiene una secuencia lógica, narrativa, espiritual. Hay una conexión entre Dios y nosotros, es Cristo.
Dios hizo un pacto con nosotros en la persona de Abraham, tomándolo como ejemplo en el libro de los Hechos capítulo 7, todo lo que narró Esteban. El cumplimiento de ese pacto se llama Cristo. ¿Cómo se llama? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cómo se llama? Cristo, ¿sí? Es el cumplimiento de la promesa de ese pacto que Dios hizo con nosotros. Luego, Él tomó la iniciativa, amén. Él hace un pacto tomando la iniciativa y nos revela al tomar la iniciativa en el libro de Éxodo capítulo 4, me parece que era 4 o 2, no recuerdo, que usando todo su poder, Él haría milagros. Le está hablando a Moisés en ese momento porque está el pueblo de Israel cautivo. Dice: voy a usar todo mi poder. ¿Cuánto va a usar el Señor? Y el poder de Dios es absoluto. Entonces manda ranas, manda granizo, ensangrenta el agua, manda el ángel de la muerte. O sea, usó todo el arsenal. Y luego le dice: con eso tienes, Faraón. Y Faraón endurecido, así como Tuca Ferretti, ¿verdad? Ya ven que Tuca es así muy endurecido. Un saludo para todos los que les cayó el saco. Entonces le dice: voy a hacer milagros. Y antes de entrar a estas 3 reflexiones finales, estamos en la penúltima de ellas, dijimos que cuando vino Cristo a la tierra, en su ministerio público, hizo uso de todas las herramientas que Dios le reveló a Moisés que haría. Usó todo su poder, aquietó la tormenta, callando los vientos y las aguas. Caminó sobre las aguas. O sea, no se dio el lujo de callar las aguas y quieto. No, ahora te voy a pasar por encima. Todo su poder, un poder absoluto. No hay otro ser humano que camine en el agua, o sea, ni Aquaman. Tiene que meterse abajo del agua, ¿verdad? Pero Jesús supera a Aquaman. Amén. Y a todos los superhéroes juntos. Sobre todo al Hulk que llevas dentro, ¿no? Que ese que se pone verde de repente. Y llevamos Kimosabi. Bueno, está bien, llevamos. Usó todo su poder. Hizo milagros. 5 panes y 2 peces. Denle de comer a esta multitud de hambrientos en la que se encontraba el espíritu del pastor en este momento. Hambriento. ¿Va? Y cuenta la escritura que eran alrededor de 5,000 adultos varones. Si los contamos con esposas y niños, podrían llegar a ser entre 12,000 o más, ¿no? Y con 5 panes y 2 peces se le da de comer a esas personas. Y nos suena a fantasía. Suena como si fuera Mickey Mouse con el sombrerito de mago y la varita en la mano. Es que no es posible. Sí es posible, porque para el que cree. Y ni modo que Jesús no creyera. Si el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está en nosotros, ¿por qué no creemos? De pronto nos entra la chiripiolca. Tenemos compromisos que pagar en la quincena, en el mes, la tarjeta, los créditos, el banco, el súper, la colegiatura, echarle gasolina al carro y andamos temblando por falta de fe. Ahora, tener fe no significa que seamos malos mayordomos. Tenemos que ser buenos para administrar las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, porque si somos buenos para administrar lo poco, Dios nos confiará cosas más grandes. ¿Sí? Entonces vamos a esta parte de el Dios que hace milagros. Sé que no puedes ver a Dios, pero a Jesús sí. Entonces quiero que te imagines a Dios haciendo los milagros a través de la persona de Jesús. ¿Va? Vamos a la palabra. Jeremías 32:27. ¿Podríamos leer por favor 1, 2, 3? Vamos a leer una vez más con una comprensión espiritual fiel. 1, 2, 3. Ahora imagínate esta escena, Jesús en la barca. Imagínate esta escena, pero Jesús en la barca. ¿Por qué tienen miedo? Yo soy Dios Todopoderoso. ¿Hay algo difícil para mí?
y manda callar al viento y a las olas. Entonces, el ser humano tiende a olvidar y a tener una memoria de muy corto plazo. Todas, por favor repite eso conmigo, todas. Iglesia Help, todas las promesas de Dios no son momentáneas. Las promesas de Dios son eternas porque Él es eterno. El tiempo no mide a Dios, Dios mide el tiempo. El tiempo no mide a Dios. ¿Cuántos años tiene Dios? Él es eterno, desde el principio hasta el fin. Él es Dios. Él creó todo antes de que todo hubiera sido creado. Él ya existía. Entonces, gracias Señor por el mensaje, ¿ok? Entonces, Él está diciendo: yo soy el Señor Dios de todos los pueblos del mundo. La promesa que le hace a Abraham, aquí se la recuerda Dios a Jeremías diciéndole: hey, yo dije, yo te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No había Uber, no había email, no había avión, no habían redes sociales. Entonces, ¿cómo a través de Abraham, que andaba en chanclas y a pie desde Mesopotamia, él iba a alcanzar a todas las naciones del mundo? No podía, un hombre no podía. Por eso tenía que venir Cristo a hacer el cumplimiento de esas promesas. Entonces, esto se lo recuerda Dios a Jeremías, y por medio de Jeremías en la escritura hoy a nosotros. Iglesia, Dios es el Señor Todopoderoso, el Dios de todos los pueblos. También es tu Dios, no solo el de Israel, no solo el de Abraham, Isaac y Jacob. Es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y pregunta: ¿hay algo demasiado difícil para mí? Que en este momento pudiera resultar una situación retadora o desafiante para tu fe, para la situación en la que te encuentras, y decir: es que yo no puedo. Sí, pero para el que cree todo lo es posible. Entonces, ¿crees o medio crees? El desafío es: cree, aunque no veas, como Abraham. Amén. Vamos a la siguiente, por favor. Leemos en voz alta Salmo 77, 14, 1, 2, 3. Cuando repartieron los panes, volvemos a ver a Jesús aquí. Cuando repartieron los panes, los 5,000 que comieron no saben, ni sus familias, de dónde salió el pan. Tampoco la historia narra que estaban cerca de una pescadería o una rosa náutica. ¿Cómo se llama la nacua? No estaban cerca de los Pepes, o no sé, de donde tú vayas a comer pescadito, ¿ok? No narra la escritura que había un lugar de abastecimiento cerca. Para empezar, ¿de dónde sacas 5,000 porciones de alimento? ¿No? Pero los que sí pudieron reconocer la persona de Dios en Cristo eran los discípulos. ¿Recuerden la semana pasada? ¿O fue el miércoles? Que Jesús estaba en la barca con los discípulos. Y eran los discípulos a quienes Jesús les dijo: hey muchachos, denle de comer a la gente. Ellos estaban diciendo: despídelos Jesús, ya que se vayan, porque traen hambre. ¿Y qué les vamos a dar? Y es: no chicos, denles de comer. No, pues ni con el sueldo de todo un año, ¿no? Ya se habían gastado las utilidades, no traían dinero. Ni con el sueldo de todo un año y el bono y el aguinaldo, no completamos. A ver, no se trata de dinero, gloria a Dios por esto. Se trata de fe. Nunca se ha tratado de dinero la solución a tus problemas o a tus necesidades. Siempre se ha tratado de fe. Las dos monedas que compran todo, la fe y la obediencia, son invisibles, pero son poderosas. Porque son las monedas de Dios, la fe y la obediencia. Amén. Entonces, en ese diálogo entre el maestro y los discípulos, pues la Biblia no nos dice, ni siquiera Juan y Mateo, que eran muy dados a
a los detalles particulares en sus evangelios, ninguno de los dos nos muestra que Jesús les dijo: ¿qué hubo? Pues no, que no había que darle de comer a la raza. Un Jesús bien norteñón, ¿verdad? No, que no había que darle de comer a la raza. Y luego, pero los discípulos sí, entre ellos pudieron haber dicho: wow, no cabe duda que tú eres el Dios de los milagros y las maravillas. No cabe duda que tú muestras tu grandioso poder entre todas estas naciones que están aquí sentadas. Dale gloria al Señor. Dale la gloria al Señor. Dásela, 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 porque Él es digno. La quinta reflexión. Dios, ¿qué? Dios libera. Cuando decíamos hace un momentito que a veces nos convertimos en príncipes tóxicos, ¿sí? Y príncipes del drama, es cuando nuestra carne se resiste a la libertad y quiere seguir siendo esclava. Y vamos al ejemplo bíblico del hilo conductor. El pueblo de Israel ya abrió el Señor el Mar Rojo, ya los hizo cruzar el desierto, ya acabó con sus enemigos, y estando en el desierto dicen: ¿y si nos regresamos a Egipto? Es la carne oponiéndose a la libertad que brinda el Espíritu, diciendo: me gustaría seguir siendo esclavo. Estaba chido eso de los latigazos. Siento que el espíritu de masoquismo está sobre mí y me quiere mantener cautivo. ¿Y quién soy yo para oponerme? ¿No? Entonces hay una lucha constante entre la carne y el espíritu, y para la gloria de Dios el espíritu siempre vence. Para la gloria de Dios el espíritu siempre vence, porque tenemos un Dios que libera. Ahora vamos a la palabra, por favor. Está ahí en Juan, por favor, si lo leemos en voz alta. Otra vez, 1, 2, 3. Cuando les diga lean, sean libres, no se aten. O sea, no esperen a que 1, 2, 3, no, cuenten en su mente y canten pajaritos. Amén. Aquí en esta versión, la Nueva Biblia Viva, es un lenguaje muy, muy, muy actual. Dice: si el Hijo ya los hizo libres, entonces son libres de verdad. Lo que profundamente nos dice esta palabra a la letra, en su contenido más profundo, es: si ya te hizo libre, no vuelvas a ser esclavo. Él ya pagó el precio de tu libertad. Sé libre, disfruta la libertad, ¿no? Abrázala, ámala y vive en ella. Vamos a Gálatas 5:1, por favor. 1, 2, 3. Hay un ejemplo muy recurrente y fácil de echar mano de él. Ahora que tenemos la casa de rescate, el centro de rehabilitación, después de 6 meses hay personas que salen del proceso en casa, pero el proceso sigue afuera. Salen del proceso ahí en Betel, pero el proceso sigue afuera. Cristo ya los hizo libres, pero hay algunos que no resisten la libertad y se esclavizan nuevamente. Ese es el ejemplo más didáctico y fácil para mí de hacer uso de él para describir a qué se refiere Gálatas 5. Hay personas que no resisten la libertad y entonces vuelven a ser esclavos de la adicción, ¿sí? Y eso te destruye, como el pecado te destruye. Y lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas es eso: a ver, Cristo ya pagó el precio de tu libertad para que la disfrutes. Cuídala y no dejes que el pecado te vuelva a someter a esa esclavitud de la que eras preso antes, aun cuando Cristo no te había liberado. Pero cuando Cristo viene, diga conmigo: Cristo viene, hace todo nuevo. Todo nuevo. Pero como salimos de ahí, de ese proceso, o pudiéramos salir de ese proceso con la carga de la culpa, podemos pensar: no soy digno de la libertad. No, no eres digno, ni tú, ni yo, ni nadie.
pero Él es el que nos ayuda a vivir en esa libertad, diciendo: no traeré a memoria las cosas pasadas, todo es hecho nuevo. Amén. Muy bien, terminamos. 1:59. En Jesús se cumplen todas las promesas. Dice: la historia del pacto no terminó con el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Tampoco termina con la explicación que Dios le da a Moisés respecto a ese mismo pacto hacia el pueblo de Israel, o con el pueblo de Israel. Todas las promesas del pacto encontraron su cumplimiento definitivo en Cristo, lo que hemos venido compartiendo acá a lo largo de esta tarde. Cuando Dios prometió bendecir a todas las naciones por medio de Abraham, en realidad lo que estaba haciendo era anunciar la venida de Cristo. Por medio de Cristo voy a bendecir a todas las naciones, pero te lo estoy dejando a ti, Abraham, en el registro, para que en el futuro se cuente que aquí se dijo y allá se cumplió. Amén. El nuevo pacto, iglesia, no reemplaza las promesas de Dios, sino que cumple perfectamente las promesas de Dios en Jesús. Y finalmente, Jesús nos revela a través de su persona, de manera visual, al Dios que no podemos ver. Jesús es la imagen visible del Dios de lo invisible. Amén. En Él, en Jesús, conocemos el carácter del Padre, contemplamos su poder, recibimos su libertad y solo Él puede dárnosla. El pacto de Dios continúa y sigue siendo una invitación para vivir en la santidad a la que se nos llamó a principios de este año, para que caminando en ella cada día tengamos una relación con aquel que siempre cumple sus promesas. Ahora, quiero que te pongas de pie, por favor.